Bien, buenas tardes. Soy el doctor Abel García Villafuerte, médico emergenciólogo. Soy jefe de emergencias de Clínica San Pablo. El tema que vamos a tocar hoy es atención avanzada en trauma. La atención avanzada en trauma es un concepto de la Organización Mundial de la Salud para aquellos grupos de atención prehospitalaria en casos de desastre o contingencia masiva. Dentro de la atención prehospitalaria están todos los servicios de atención y transporte que se prestan a enfermos y accidentados antes de un ingreso a su establecimiento asistencial. El objetivo fundamental de estos equipos de trauma avanzado es reconocer al paciente que está críticamente enfermo y brindarle de inmediato cuidados básicos para lograr su estabilización y óptimas condiciones de transporte y luego ingreso a un hospital o un centro de salud. Como sabemos, las lesiones que ocurren en desastres, accidentes masivos o todo aquel evento importante traumático son causa de esas lesiones de una muerte prematura y discapacidad. Es por eso que la atención inmediata y pronta son necesarias en estos casos. La mayor parte de las estrategias para el control de las lesiones está centrados en la prevención primaria, para que se eviten producir esas lesiones y minimizar su gravedad. Pero ya producido el hecho, tenemos que estar organizados para poder atender en estas situaciones. Un sistema de trauma efectivo organizado, prehospitalario, debe tener algunas características. Debe ser sencillo, sostenible, práctico, eficiente y flexible. ¿Qué quiere decir? Que puede ser rápidamente conformado, debe tener sostenibilidad en el tiempo dentro de una institución, tiene que ser eficiente y tiene que ser flexible para poder realizar en todo momento. Siempre la atención prehospitalaria debe estar no sola, sino integrada a la infraestructura de la organización donde trabajamos, ¿no? El hospital, clínica, centro de salud o sistema prehospitalario, debe estar, y de acuerdo también a lo que es el modo de atención médica, la salud pública nacional y el transporte del país. Los sistemas efectivos de atención avanzada en trauma forman la base de toda atención de emergencia en casos de desastres y de contingencia masiva. A ellos se les asigna la responsabilidad de ocupar de una mayor cantidad de cuestiones de salud, entre ellas el trauma principalmente, por eso lleva su nombre, pero también tienen que estar preparadas para otras contingencias y emergencias, que son a veces problemas de emergencias o urgencias de salud que se presentan en esos casos. Ahora, independientemente del nivel de complejidad de un determinado sistema de atención, ¿no? Sea ese un sistema de atención de trauma prehospitalario para traumatismos, es indispensable algunos elementos para reducir la morbilidad y mortalidad prevenible. O sea, es necesario en estos sistemas que haya algunas condiciones importantes. Estos elementos incluyen, uno, una rápida comunicación y activación del sistema de atención. Producido el desastre, el evento, la contingencia, la comunicación debe ser rápida y una activación del sistema pronta. La respuesta a esta activación debe ser del mismo modo rápida y organizada. Y además debe haber siempre una evaluación y un tratamiento y transporte de víctimas a centros formales de atención médica. Debe estar esto organizado. Estas tres pautas, estos tres elementos van a hacer que nuestro sistema de avanzada en trauma y atención prehospitalaria en desastres tenga resultados óptimos luego de una evaluación. Estos equipos de avanzada son de diferentes tipos. Pueden ser personales de equipos de avanzada de la policía, pueden ser de la Cruz Roja, pueden ser bomberos, Fuerzas Armadas, salud, obviamente equipos de salud del MINSA, o también pueden ser de otros organismos privados, particulares, ONGs, etcétera, pero que todos estos tienen que tener una condición común. Deben estar capacitados con un curso soporte avanzado de vida. Otros cursos similares. Existen cursos como el PHTLS, ATLS, soporte de vida, cursos de reanimación, cursos de soporte en medios
difíciles, ¿no? Estos sistemas de atención dentro de la comunidad y dentro de esos organismos se han organizado de diferentes tipos. No todos son iguales. Hay sistemas de atención primarios, que son los prestadores de primeros auxilios, hasta otros que son de intermedio y otros de atención alta. Las atenciones de prestadores de primeros auxilios generalmente es un grupo que puede aprender una mayor diversidad de técnicas de primeros auxilios y los principios básicos para brindar sobre todo rescate y transporte seguro. Este grupo de personas son entrenadas en primeros auxilios, pueden ser incluso miembros de la comunidad, legos, no médicos, pero que son colaboradores y son aquellos prestadores de primeros auxilios. Existe un segundo grupo, que es aquella que de atención prehospitalaria básica para traumatismos. Ese es el segundo nivel de atención. Pueden ser provistos en la comunidad por quienes sí han recibido capacitación en los principios de atención hospitalaria básica para traumatismos, como es el soporte vital básico de vida. Acá hay muchos bomberos, técnicos de urgencia, paramédicos, etcétera, que son, es el segundo nivel. Y un tercer nivel, que es la atención avanzada para traumatismos. La atención avanzada prehospitalaria para traumatismos también es conocido como soporte vital avanzado, ¿no? La decisión de proveer este tipo de cuidados, sin embargo, no debe hacerse a expensas de los elementos más básicos de atención prehospitalaria descritos anteriormente. Esta es una tercera línea de avanzada. Cuando ya se ha establecido el lugar de los hechos y han venido la primera respuesta, irán los equipos de atención avanzada para trauma, aquellos que tienen algunas características más especializadas. Estos equipos en general, tanto de atención de primeros auxilios, el segundo nivel de soporte básico y los del tercer nivel, deben tener algunos equipos básicos recomendables. Dentro de esos, damos una información que es general y que la podemos también encontrar en la bibliografía, como son un maletín de soporte básico, vendas triangulares, apósitos, gasas, cintas adhesivas, esparadrapo, lentes de seguridad que son muy necesarios en estos tipos agrestes y también para nuestra bioseguridad, frazadas, cobijas, sábanas, almohadas, férulas, tijera para trauma, oxígeno, equipos, accesorios, férulas espinales, inmovilizadores cervicales, inmovilizadores laterales que son muy necesarios para el transporte y la extricación de pacientes de repente atrapados que podamos encontrar, ¿no? Y además los equipos básicos, como siempre, llevan, es un esfingomanómetro, un tensiómetro para niños, adultos, estetoscopios, soluciones desinfectantes, soluciones fisiológicas normales, papel de aluminio, bajalenguas, linternas, set de cánulas orofaringeas, termómetros tipo cinta, vasos descartables, cartón, papel. Todo esto que podemos utilizar va a ser necesario en el caso de una emergencia masiva o desastres. Ya aquellos equipos más avanzados que vienen en nuestra ayuda, y si se puede instalar un lugar de apoyo, recojo y una base de operaciones, es necesario también algunos servicios prehospitalarios, sobre todo los tipo 3, que puedan llevar personal que sepa manejar lo que es soporte avanzado, ¿no? Un desfibrilador automático externo, algunos otros instrumentos como un oxímetro de pulso, ventiladores portátiles, sets de intubación, tubos de drenaje, equipo de cirugías de control de daño sobre todo, es decir, hemostasia y transporte, más que una separación total, ¿no? Es para estabilizar al paciente. Sueros, cristaloides, coloides, analgésicos, antibióticos. Todo eso en forma sistematizada y organizada en botiquines para la atención de aquel grupo de personas que salen a la atención. Siempre todos estos grupos donde estén organizados, sea un hospital, un centro prehospitalario, una posta de salud, una clínica, deben tener siempre un sistema de checklist de que todo está en regla, ordenado y preparado para cualquier momento. Los equipos de avanzada en trauma deben estar preparados para cualquier momento haya un evento masivo, sea accidental, sea social o haya un desastre natural, ¿no? Entonces, al inicio del turno, durante la asistencia y después debe haber un control, un registro de material y equipos y la subsanación, la logística, etcétera, que más o menos es lo que trata de mostrar este cuadro que ustedes están observando, ¿no? ¿Qué es importante en la atención avanzada de trauma? La evaluación de la escena y la organización de la atención, ¿no?
Esa es la segunda parte importante de lo que es la efectividad de los equipos de trauma. En esta charla nos ha tratado de describir lo que son aquellas unidades de avanzada de trauma, más su accionar individual en cada caso asistencial no es motivo de esta charla, ¿no? Eso sería al evaluar por pastologías. Entonces, la evaluación de la escena que hacemos, los primeros grupos de avanzada que llegan a la zona de desastre, catástrofe o el evento masivo, debe responder algunas preguntas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estado actual? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el potencial? Lo que nos está presentando, la gravedad que se necesita de logística y qué y cómo vamos a hacer para controlar, es decir, qué operaciones, qué recursos, materiales, infraestructuras, equipos, no solo recurso humano, sino también equipos y material para poder dar la ayuda necesaria. Bien, también hay que considerar en el incidente algunos hechos importantes. Uno, ¿cuál es la naturaleza del incidente? Este es un accidente de tránsito, es un accidente de aviación, es un conflicto, es un desastre natural, es un desastre provocado por el hombre. Hay la posibilidad de repente que sigan sucediendo réplicas si es un terremoto. ¿Qué sucedió? Se desplomó una casa, se destruyó, hubo un incendio. ¿Qué amenazas están presentes alrededor? No solo amenazas de lesión o de peligro, sino también pueden ser amenazas sociales, ¿no? Delincuencia, saqueos, etc. ¿De qué tamaño es el área afectada? Puede ser un huaico, un desborde. ¿Cuáles son las zonas? ¿Y cómo se podría aislar el área para poder tener un trabajo más efectivo y más seguro? Todas estas consideraciones deben tomarse en cuenta por los equipos que primero llevan, que son los equipos de avanzada, ¿no? Son equipos que van a empezar a atender al paciente, van a tener una atención de este paciente, pero también de igual manera van a tener la evaluación de los incidentes que han podido suceder. En ese interín, estos equipos tienen que tratar de ubicar lugares que podrían ser adecuados para el puesto de comando, áreas de espera, áreas de concentración de víctimas, ¿no? Los lugares donde vamos a hacer el acopio de personas o la atención de estos equipos organizados de avanzada tienen que tener un lugar adecuado para el puesto de comando, que son los que van a organizar estos hechos, ¿no? Van a organizar las acciones de salud que estamos tomando. Tiene que tener un área de espera y un área de concentración de víctimas. Esta área de concentración de víctimas será un área asistencial, como también será un área de evaluación. Igualmente tenemos que ver qué rutas de acceso y de salida son seguras para permitir el flujo de personal y de equipo a la zona de impacto, a la zona de desastre, a la zona del accidente. Tanto rutas de acceso del personal que viene a ayudar y de otros equipos de avanzada que van a llegar, flujo de los equipos que van a venir de repente de movilización de tierras o otros instrumentos, y también el flujo de salida, flujos de energía de salida con los heridos, con aquellos que vamos a evacuar de la zona donde ha ocasionado esto. Y algo importante es que tenemos que evaluar cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y organización. Si la ayuda que estamos prestando va a ser sostenible en el tiempo, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar en la zona, ¿no? Muchas veces hay ejemplos de zonas donde uno va a ayudar en casos de desastre y el mismo equipo que va a salvar, o el equipo de avanzada, se queda sin agua, se queda sin alimentos y no podemos nosotros saber el tiempo que vamos a estar. Esa evaluación de capacidades en términos de recursos, alimentación, logística y organización, es bueno que estos equipos tengan también las capacidades para valorar eso. Aparte, lógicamente, de sus competencias asistenciales que tengan, ¿no? Que eso, este hecho, es una de las cosas primordiales. ¿Qué información se comunica? Cuando luego de haber hecho todo este análisis, de habernos ubicado en el terreno de los hechos, estos equipos de avanzada tienen que dar alguna información importante y necesaria a nuestra base. Uno es dirección del incidente, dónde es el incidente, dónde se ha llevado a cabo, qué zona se encuentra, tipo de incidente, ¿no? Lo que ha sucedido, condiciones ambientales del lugar donde nos encontramos trabajando y vamos a hacer la atención, problemas presentes que están sucediendo
¿no? ¿Qué problemas están presentes? De repente hace un terremoto, un desastre, hay saqueo, hay problemas con el tránsito, etcétera. Muchas cosas se presentan en el terreno de los hechos, ¿no? Número de víctimas hasta el momento, las evaluadas inicialmente, el número de víctimas, y sobre todo la necesidad de recursos. Muchas veces se necesita el recurso y la competencia de otros profesionales de la salud, de más personas que colaboren de repente con movilizar restos de viviendas, etcétera, para el rescate y búsqueda de personas desaparecidas. Toda esta información, este equipo que va inicialmente a atender a los pacientes, también tiene que informar a la central luego de haberse organizado. Es importante la efectividad en la organización. Por eso, sacando de lo que es comando de incidentes, ellos tienen una organización donde hay algunos elementos que los vamos a nombrar que son básicos para eso. Tienen que tener un comando de operaciones con mando, ¿no es cierto?, el cual tienen adscritos a ellos los que se encargan de la seguridad, la información pública, la información que se debe dar, y los enlaces con otros organismos, ¿no?, tanto de salud como gubernamentales. Y hay unas jefaturas que son de planificación de la atención que se están realizando, de operaciones, de las operaciones asistenciales que se realizan, de la logística y de lo que es la administración y las finanzas. Todos esos elementos se tienen que estar organizados para poder ser efectivos estos equipos de avanzada en el prehospitalario, estos equipos de avanzada en trauma. Si esta organización no se está dando adecuadamente y se trabaja sin sistematización, no se va a lograr la efectividad en una catástrofe, en un desastre, en los primeros recursos que enviamos en ayuda. Todo debe estar organizado. ¿Quiénes deben operar y manejar estos equipos de avanzada en trauma, los de avanzada, los de tercer nivel? Deben ser manejadas y operadas por personal más calificado de cualquier institución de los servicios de emergencia y pueden unir personal también de varias instituciones. Muchas veces estos equipos en una comunidad se conforman aquellos miembros que pertenecen a diferentes hospitales, clínicas o sistemas de salud organizados y que acuden a este llamado. Los equipos deben estar conformados, esta es una recomendación, por especialistas en medicina de emergencias y desastres, cirujanos, enfermeros, paramédicos, entrenados en soporte básico y avanzado de vida en trauma, ¿no? Hay muchos tipos de entrenamiento, hay muchos cursos que se llevan a cabo, ¿no? Y también hay muchas especialidades afines a la emergencia y desastres que deben estar preparados y son aquellos los que son convocados y seguramente entusiastamente también ellos van a ir a colaborar en estos equipos de avanzada en trauma. Bien, ¿cuál es la organización de este puesto de avanzada? Este puesto de avanzada tiene que tener un puesto de comando, un área de espera y un área de concentración de víctimas. Estas áreas de espera, concentración de víctimas, también es un área donde se hace la reacción de asistencia, ¿no? Se forman tópicos, incluso puede haber pequeñas salas quirúrgicas donde se empieza a atender, a estabilizar a los pacientes hasta que lleguen. Muy vital e importante en esta organización, en este puesto de comando y en este puesto de avanzada, es el triaje que podemos realizar. Por eso vamos a tocar un poco sobre triaje. No es propio decir el tema, pero es parte del trabajo de los puestos de avanzada, ¿no? Entonces hay un sector de triaje, un lugar donde se reciben a las víctimas del incidente y se los clasifica. Hay un sector de estabilización en esta área de concentración de víctimas, ¿no? Es un lugar donde se les da el soporte inicial y se los prepara para su traslado en el sector de estabilización. Ahí se hacen muchos procedimientos, maniobras asistenciales, por lo cual necesitamos gente competente que bajo presión y bajo en ese estado, ¿no?, de repente de desastre, puedan lograr cumplir con sus competencias y estabilizar a los pacientes. Hay un sector de transporte, un lugar donde las ambulancias recorren a los pacientes y los transportan a un hospital debidamente registrado, ¿no? Hay un lugar también, un sentido de transporte. Y hay un sector, lamentablemente, de morgue, que tiene que ver donde se ubiquen los cadáveres para que no estén mezclados con los pacientes. Toda esta área de concentración de víctimas que está en el puesto de avanzada debe ser organizado y sistematizado mientras llega la ayuda y podamos trasladar a los pacientes. El área de triaje, para terminar, vamos a nombrar, es importante. El triaje que se utiliza en desastres son dos, el triaje STAR
y el triaje short. Vamos a hablar sobre el triaje STAR. Primeramente, el triaje STAR no necesitamos para este triaje, que es rápido y que puede ser realizado por colaboradores o aquellos rescatistas de primeros auxilios, no necesitamos de ningún instrumento, ¿no? Simplemente recibimos de nuestra visión, observación, nada más, y agudeza. Todos aquellos pacientes que deambulan, son catalogados como verdes, es decir, sin prioridad, como ustedes podrán ver en el lado izquierdo de su pantalla, sin prioridad. Aquellos que no deambulan son catalogados como amarillos, o sea que es un transporte diferido. Todo aquel que tiene transporte diferido, que no deambula y es amarillo, pero que tiene una frecuencia mayor de 30, respiración, o sea, un paciente polipneico, va a ser calificado como rojo, urgente, o sea, urgente su traslado y su atención. Pero si tiene menos de 30, pasamos a evaluar el pulso radial. Si el pulso radial de este paciente, ¿no es cierto?, es perceptible, ¿no es cierto?, pasará a ver lo que es la parte neurológica. Pero si el pulso radial no es perceptible, o sea, no podemos nosotros ver si ese su llenado capilar o el pulso radial está presente, lo vamos a colocar en rojo, no, o sea, rojo. Y hay que ver si obedece, si es sí o si obedece a órdenes simples, como ven el cuadro, el estado neurológico. Si el paciente no obedece a órdenes simples, si está confuso, será rojo, y si obedece órdenes, será amarillo. Ahí se dan las tres prioridades: verde, amarillo y rojo. Aquel paciente que no tiene frecuencia respiratoria, lógicamente, será un paciente fallecido porque no respira. Este triaje nos puede clasificar fácilmente en los 4 colores que se ratifica rápidamente en el desastre, para poder ver qué pacientes vamos a estabilizarlos en foco, qué pacientes vamos a trasladarlos inmediatamente, cuáles van a ser de traslado diferido y aquellos que no tengan prioridad, ¿no? También existe un triaje que se llama el triaje short. Ese short más está calificado por si el paciente puede caminar, hablar con dificultad y se respira. Tiene algunas características. Si puede caminar, muy similar al otro, es verde. Si no puede caminar, vemos si habla. Si es un paciente que obedece órdenes sencillas, habla sin ninguna dificultad, ¿no es cierto?, o tiene los dos, es amarillo, segunda prioridad. Si no, o sea, si no habla o no obedece órdenes, hay que ver si ventila o no ventila. Si respira, es rojo, y si no ventila, es negro. Acá simplemente con caminar del paciente, su respiración, su vocalización, es el método short, un método más simple, obedece órdenes y camina. Este es más sencillo que el triaje STAR, en cual puede usarlo. Además de eso, la recomendación que en todo el caso las hemorragias deben ser taponeadas antes del traslado. Estos son los 2 métodos de triaje que nos van a servir para clasificar y empezar la atención asistencial. Estas son las cartillas de triaje más comunes. Hay que mencionar que oficialmente en lo que es triaje STAR, se utilizan unas cintas de 30 centímetros de largo y 5 centímetros de anchura, de espesor, pero nosotros utilizamos las cartillas de triaje, esa es la recomendación. Esta es la organización del área de impacto, y en manejo de virus hay un área de impacto, un área de acopio, ¿no? El área de acopio está donde está el médico puesto de avanzada, ¿no?, con el área de clasificación, y donde se van a poner rojo, amarillo y verde, de acuerdo a eso, y de ahí va a venir la evacuación a través de las ambulancias, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el triaje, la zona de recepción, la zona de triaje, de acuerdo al triaje short o triaje STAR, el área de atención urgente roja y amarilla, donde van a actuar nuestros equipos de avanzada en trauma, los equipos asistenciales, y una zona de evacuación a los hospitales, ¿no? Esto, si es un pequeño accidente, y si es una catástrofe, esta movilización será más grande, será mucho más grande en nuestras áreas de triaje, de urgentes, no urgentes y de los de evacuación. Esta organización solamente va a lograr la ayuda y la buena intervención de estos equipos de avanzada en lo que son desastres o contingencias mayores, ¿no?
En conclusión, ¿cuáles son las conclusiones? Uno, que los equipos de avanzada en trauma pueden ser de diferente nivel, primero, de primeros auxilios, de soporte básico, de soporte avanzado. Dos, deben estar organizados bajo un comando de incidentes, deben tener un puesto de avanzado organizado y sistematizado, y estos deben estar preparados en cualquier momento para poder salir en caso de una urgencia o una contingencia. Bien, gracias.